Hola, muy buenas. Mi nombre es Jordi Leandro López Perdomo. En este momento soy un estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras. En este día, en calidad de tarea, cursando la clase de filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. Y soy un estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación. En este día vamos a estar hablando sobre este tema, el cual es el vitalismo. También se puede asociar con otra palabra, la cual es fuerza vital. Entonces vamos a estar metiéndonos a fondo un poco en este tema, lo cual en mi opinión fue algo bastante interesante de investigar y de leer bastante. Estuve leyendo bastantes páginas sobre los que hablan sobre este tema, muchas personas las cuales dieron su punto de vista de ello y pues me va a parecer interesante hablar el día de hoy sobre este tema en específico y daré unas opiniones al final en lo que yo entendí y intentaré ser breve y de la manera más clara. Y si logra ver que estoy doblando la cabeza hacia este lado, es que aquí tengo la pantalla donde está la presentación. Así que podemos proseguir. Primeramente, en términos generales, ¿qué es el vitalismo en sí? Se puede decir que es una corriente de pensamiento que defiende que los seres vivos se distinguen fundamentalmente de la materia inerte. ¿Qué quiere decir? ¿No? Ya que, como mencionaba anteriormente, el vitalismo también se puede asociar con otro tipo de palabra, el cual es fuerza vital. Eh, Esto se asocia con otro tipo de culturas tales como la yoga, lo cual Honduras no es mucho un país de este tipo de cosas, pero lo que viene siendo el yoga se puede asociar a esto, ya que el yoga es un tipo de ejercicio, se podría decir, de estiramientos, de relajación, con el fin de que el cuerpo en sí se relaje y se deje salir como ya que se dice que se tiene una energía dentro del cuerpo el cual controla en sí tiene que ver bastante con si estamos bien con nuestra salud, si estamos enfermos, con regenerarlos en general, ese tipo de energía a lo que se refiere el vitalismo. Entonces, el yoga se puede relacionar con el vitalismo ya que se dice que es una energía que existe dentro de nosotros, también se puede relacionar con el alma, eh, ya que pues lo que viene siendo somos hueso y carne, pero el alma, la energía que tenemos dentro de nosotros es realmente lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Hablando de todos los seres vivos en general. A diferencia del mecanicismo, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, el cual pues es todo lo contrario. Y es interesante ya que el vitalismo básicamente corta de raíz todo lo que el mecanicismo intenta explicar desde el inicio. Pero avanzando un poco también, tenemos lo que dice Frederick Wall, refutó esta teoría, es uno de los que postula, ¿no? Que los compuestos orgánicos podrían ser solamente organismos vivos mediante una fuerza vital. A esto es lo que se refieren, es uno de los representantes de este tema en general. Algunas, metiéndonos más a fondo en el tema, podemos ver el origen del vitalismo en sí. En la antigüedad y la filosofía clásica, ¿no? Podríamos meternos en la antigua griega cuando empezó la filosofía en sí. En sus inicios el vitalismo se basó en la filosofía griega, como mencioné. Figuras como Aristóteles ya tenían idea de que podría considerarse precursora del vitalismo, hablando de un principio vital o alma, que, bueno, el alma se dice como, se puede relacionar como una energía en sí en nosotros, el cual se separa de, digamos, nuestro cuerpo físico en sí. Y en otros temas como el cristianismo y la Biblia en sí, mencionan el alma como algo lo que va a prevalecer después de, digamos, que es lo que, disculpe, en lo que nos tenemos que enfocar, ya que pues el cuerpo va a aparecer y el alma va a permanecer, ¿no? Ya que pues es algo que no se puede tocar, que va a permanecer para siempre en temas del cristianismo. Y bueno, el alma se distinguía de la materia inerte y se contraponía a las visiones más mecanicistas y atómicas de pensadores como Demócrito. Ya en la modernidad se pudo ir avanzando más en estos temas y con el renacimiento y la llegada de la modernidad, la visión del mundo y de la vida comenzó a cambiar drásticamente. A pesar de que el mecanicismo ganaba terreno, con figuras como Descartes, por ejemplo,
proponiendo que los animales eran máquinas, surgieron voces que argumentaban que esta explicación era insuficiente para abarcar los misterios de la vida. Esto surge a raíz de lo mismo, ¿no? De la duda en sí del humano, de intentar, como la misma filosofía en sí, como la misma ciencia de la filosofía, que intenta explicar los orígenes de los seres humanos en general e intenta dar un sentido a nuestra vida del porqué de las cosas. Básicamente este tema en sí nace por lo mismo, ¿no? De la curiosidad del humano de por qué tal cosa pasó. Y para no enredarnos mucho en el origen, podemos ver también que en el siglo ya XVIII el vitalismo llegó a la biología, que se consolidó aún más, especialmente en el campo de la misma biología con la escuela de Montpellier en Francia. Figuras como Paul-Joseph Partes argumentaron contra la reducción de los organismos vivos a meros mecanismos, insistiendo que la necesidad de una fuerza vital que explicara la organización y la función de la vida más allá de la materia inerte. Y ya avanzando un poco más, a pesar de la popularidad, el vitalismo comenzó a enfrentar críticas significativas a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, especialmente con la llegada de los descubrimientos químicos y biológicos que ofrecían explicaciones más mecánicas. La filosofía, eso sí, debo mencionar que no tiene un tipo de explicación física ni química en sí. Básicamente, como mencioné anteriormente, puede relacionarse con el tipo de energía que se habla, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces eso en sí, eso es lo curioso, no tiene una explicación química ni física. Es por eso que cuando llegó el siglo, a finales del siglo XIX, al siglo XIX, perdón, o sea, la tecnología, la ciencia en sí iba avanzando, hubieron avances tecnológicos, ya mucho más adelante obviamente, pero en ese tiempo la ciencia iba avanzando también, el pensamiento de las personas iban cambiando también, entonces no podían solamente cerrarse que el vitalismo era la explicación, ¿no? de nosotros, del por qué somos tal cosa. Entonces, pues, algunas características de esto, la característica principal de esta es que es inmaterial e invisible y no puede ser explicada por las leyes de la física y la química. Es una fuerza que es considerada el motor esencial de todos los procesos biológicos, desde el crecimiento hasta la reproducción y autorreparación de nosotros. Se quiere decir de que esto influye en nuestras vidas más de lo que nosotros pensamos. Eso es lo que se trata de explicar. Solamente para no alargarnos mucho, tenemos algunos exponentes del vitalismo, al cuales tenemos a George Ernst Stahl, fue un médico y químico alemán considerado uno de los padres del vitalismo, que propuso que el alma era responsable de todas las funciones vitales de los seres vivos, incluyendo las reacciones químicas. También tenemos a Paul Joseph Barthes, médico filósofo francés, quien fue uno de los principales representantes de la escuela Montpellier y desarrolló el propio concepto, el principio vital, podemos decir, una fuerza inmaterial e indestructible que anima a los seres vivos y es fundamental para la salud y enfermedad. Tenemos también al Mr. Hans Drake, que fue un biólogo y físico alemán, cuyo trabajo en la embriología le llevó a adoptar una postura vitalista. Cuando el vitalismo se trajo a la biología, él fue un exponente principal en este tema. Y también tenemos a Henry Bergson, otro filósofo francés, que no fue un vitalista en el sentido estricto, pero sus ideas sobre el impulso vital, le podemos decir, influyeron profundamente en el pensamiento vitalista. Hay una obra de él, el cual se llama La evolución creadora, quien argumentaba ahí que la evolución de la vida es un proceso creativo y dinámico, se puede decir, impulsado por una fuerza vital, la cual no puede ser plenamente capturada por el análisis científico. Básicamente creo yo que hay ciertas cosas que no se pueden explicar por la ciencia, eso es lo que da a entender. Y para concluir, para cerrar, eh, tenemos la explicación de los procesos vitales, que mientras el mecanicismo busca explicaciones en términos de causas materialistas y procesos físicos y químicos, el vitalismo introduce una dimensión inmaterial espiritual como necesaria para, disculpe, comprender plenamente la vida. Quiere decir de que eh, hay cosas que no, la ciencia no las puede explicar
Y es necesario que exista este tipo de teorías porque para que la gente se sienta de alguna manera entendida o que le haya sentido a la vida, ya que pues aunque le muestran las pruebas científicas en su rostro y de todo ello, hay ciertas cosas, hay ciertas personas de que no es suficiente para ellos y prefieren creer así de esta manera y está bien, ya que cada quien pues tiene sus propias conclusiones. Yo creo que las conclusiones sobre este tema es que es importante que haya una diversidad del pensamiento y que es interesante que haya temas como el mecanicismo que básicamente una brecha de cada uno, ¿no? De que el mecanismo busca dar un sentido 100% lógico a todas las cosas, en mi opinión, que todo debe tener un sentido y una funcionalidad. El vitalismo explica de que no todas las cosas pueden ser explicadas directamente y a veces hay que llevar la mente más allá y no ser cerrado. Eso es lo que logré entender en mi opinión. Tenemos otras conclusiones, ¿no? Como la metodología científica. El mecanismo se alinea con una aproximación empírica y experimental. Y la filosofía y ontología, que a nivel filosófico el debate toca cuestiones ontológicas sobre la naturaleza de la realidad y la existencia. Espero haber sido lo suficientemente claro en este tema y pues muchas gracias por su atención.